Ahí sí. Ahora sí, estamos de vuelta. Hola, Ah, profe. hola, disculpen ¿Qué le el había pasado? inconveniente. Ya les comento enseguida que se cortó la luz, pero fueron 5 segundos. Algo muy, muy fuera de control en el momento, pero solucionable. Así que estoy de vuelta nuevamente. Fue algo súper breve. Así que mis disculpas, son cosas que ocurren ya que no debiesen ocurrir, pero pueden pasar. Ya, así que estamos de vuelta y fue justito en el horario de break, así que no fue mucho, me faltó decir solo una cosa de acá y pasábamos al tema siguiente, así que vamos a compartirlo enseguida. Profesora, gracias. De nada, ya, ya, ahí sí. Entonces nos habíamos quedado en estos consejos, ¿cierto? Estábamos ya en la última partecita de esto, que ya, estaba hablando de los juegos de simulación que se pueden utilizar para niños pequeños, ¿cierto? Siempre con actividades más infantiles. Ya, todo bien, sí. Sí, me costó un poquito reiniciar las cosas, por eso me tardé un poco en realizar el internet y todo. Ya, entonces, ya, para alguien más grande, por ejemplo, trabajar esta simulación puede ser, por ejemplo, en un adolescente o en un adulto, simulando una entrevista laboral, por ejemplo. Puede servir también para desarrollar habilidades sociales, ¿cierto? Porque es una situación súper compleja el enfrentarse a veces a ese tipo de situaciones. Entonces podemos practicar teniendo tarjetas con algunas preguntas simples, que son las comunes que se realizan en una entrevista laboral, por ejemplo. Podemos ir practicando con nuestro joven o con nuestro adulto, practicando, ¿cierto? Algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué podrías aportar tú a este puesto laboral? Ya, o cuéntanos de ti. Una pregunta que es sumamente amplia, ¿cierto? Pero lo podemos trabajar a través de simulación. Ya en un momento tú eres el entrevistado y en otro momento yo soy el entrevistador. Nos vamos dividiendo los roles, ya vamos simulando también van tomando herramientas que van a ser significativas. También para la persona cuando sea más grande, cuando se enfrente a esa situación, ¿cierto? Que es sumamente difícil, ¿cierto? Cómo controlamos nosotros nuestras expresiones, cómo controlamos nuestras respuestas, el no hablar de más o hablar muy poquito, ¿cierto? Es importante también y eso se puede hacer, trabajar la simulación para ese tipo de situaciones, es sumamente provechoso para alguien con autismo y bueno, también en general, ¿cierto? Si es una situación sumamente compleja para algunas personas, el practicar, el simular ese tipo de situaciones suele ser bastante bueno. Ahí con niños pequeños, como les decía, se puede trabajar a través del juego. Muchas actividades se pueden hacer dentro del colegio, en la misma casa. Ya nosotros simulamos, hacemos cambio de roles, ¿cierto? Y hacemos alguna actividad que eso va intencionando también el de ir socializando, el ir aprendiendo otras habilidades. Y basarse siempre en los intereses de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Ya, sobre todo en niños, que estas actividades de juego sean cortas. Porque, ¿cierto? La atención, a medida que nosotros vamos creciendo, la capacidad de atención y memoria va aumentando. ¿Ya? Cuando somos más pequeñitos, nuestra atención dura segundos. Ya, a medida que vamos creciendo, un par de minutos, y ya cuando somos más grandes no nos pida más de 20 minutos, porque esa es la atención que tienen la mayoría de los adultos hoy en día. Ya que es como el estar totalmente enfocado en alguna actividad, 20 minutos es como lo máximo, ¿cierto? Que se le puede pedir a un adulto que esté concentrado. Yo sé que acá, ¿cierto? Ahora venimos y ponemos más atención, pero hace un ratito atrás, ¿cierto? Había pasado bastante tiempo, como unos 40 minutos, 45 minutos, ¿cierto? Y ya nuestra atención no estaba al 100%, estaba como al 20, 10%, ¿cierto? A todos nos pasa. Es normal que suceda porque así funciona nuestro cerebro. Un cerebro maduro, ¿cierto? Tiene cierta capacidad de atención. Claramente podemos irnos entrenando, tomando pequeños breaks o haciendo alguna actividad intermedia y luego volvemos, ¿cierto? Y nuestra atención vuelve, pero después ya nuevamente se va. En niños pequeños no les podemos pedir estar media hora, una hora, ¿cierto? Haciendo una actividad muy cuadrada o haciendo todo el rato lo mismo. Claramente va a funcionar los primeros segundos y después ya no vamos a tener el mismo efecto que tuvimos al principio. Tenemos que irlo variando. Y ahora sí llegamos a este tema número 6,
que es el cerebro autista, mecanismo neurológico de procesamiento de la información. Como les comentaba, no es tan extensa esta parte para que no se asusten. Y importante, estas dos imágenes son solo con fines explicativos. No se les va a preguntar qué es lo que ocurre en cierta parte del cerebro como tal. Por ejemplo, las que están acá, porque estas imágenes no están en el documento de aula. Siempre tienen que guiarse por el documento de aula. Entonces, como les decía, estos cerebritos que vemos acá son solamente para explicar lo que se viene más adelante. Hay ciertas zonas del cerebro. Bueno, básicamente el cerebro adulto se ve como o se debería ver como se ven estos cerebros de acá. ¿Sí? Hay ciertas vueltecitas, ciertos giros que tienen, que son áreas específicas para ciertas funciones. Y para fines de estudio se dividen en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto? Que sería la parte que va más acá, ¿cierto? En nuestra frente. El lóbulo temporal, que es el que está como más cerca de la orejita. También tenemos el lóbulo occipital, que es el que está más atrás, ¿cierto? Como casi en la nuca. Entonces, ¿cierto? Siempre va dividido por lóbulos. La imagen que ven acá arriba es más compleja, así que mejor veamos la de abajo porque se explica mucho, mucho más. Y entonces, ¿cierto? Cada zona tiene una función específica. Si bien todo se integra en un momento, ya siempre se habla de que para fines de estudio hay ciertas áreas de nuestro cerebro que están más activas en algún momento específico. Por ejemplo, esta área frontal, que es todo lo que está aquí adelante, ya es la encargada del control de la conducta, de la toma de decisiones, planificación, ejecución de todas nuestras emociones. Ahí, ¿cierto?, se genera este control de impulsos. Esta parte siempre la menciono porque es interesante saberlo, y nos ayuda a comprender mucho también a nuestros niños. Esta parte frontal de nuestro cerebro se termina de formar aproximadamente a los 21 años o incluso un poquito más. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros le pedimos a nuestro niño que es más pequeño o adolescente que tome alguna decisión importante, no se, neurológicamente, ¿cierto? No se considera correcto. ¿Por qué? Porque aún no está formada esta zona que nos hace tomar las decisiones, que nos hace pensar y decir, ya, si hago esto, va a ocurrir tal cosa, si hago esto otro, va a ocurrir otra cosa, pero también, ¿cierto? Va en conjunto con otras habilidades que hayamos aprendido, los valores, ¿cierto? Y donde nos hayamos creado. Hay muchos factores que influyen en cómo se va formando esta parte. Ya podemos ver que hay niños mucho más pequeños que en algún momento planifican algún tipo de actividad o se muestran mucho más maduros en cuanto a las emociones, en cuanto a la ejecución, ¿cierto?, de algún tipo de decisión. Ya podemos ver que es muy diferente a cómo es su compañero que tiene la misma edad, que está en el mismo curso, que incluso puede ser vecino. ¿Ya? Podemos ver que es muy distinto. ¿Y por qué puede ser? Porque quizás eh, su comportamiento se adaptó, ¿no es cierto? Quizás su cerebro se adaptó mucho más porque puede ser que la misma familia le haya inculcado algún tipo de valores más específicos, se reforzó más esa parte, o le tocó, ¿cierto?, ponerse en el lugar del otro muchas más veces, o vivió algunas situaciones específicas que le hicieron, ¿cierto?, como verse desde fuera que maduró antes que el otro. ¿Ya? Pero eso no significa que la zona del cerebro aún esté completamente formada, porque se va formando con el tiempo y con las experiencias que se van viviendo a diario. Ya, por eso mismo hay algunas personas que llegan adultas y esta parte no podemos ver que no ha madurado mucho, ya que toman decisiones que quizás son muy no pertinentes, que nosotros adultos decimos, pero ¿cómo fue a hacer eso? ¿Cómo tomó esa decisión? Ya, pero como le dije, hay muchos factores asociados. Pero lo neurotípicamente esperable es que, ¿cierto?, esta zona ya esté completamente formada cuando tengamos 21 años, ya somos adultos, somos responsables, podemos, ¿cierto?, tomar el control de nuestra propia vida, ser independientes. Pero, como dije, hay situaciones que escapan, igual que niños más pequeños que, ¿cierto?, tienen mucha más desarrollada esa área. Eso, lo importante acá es que para temas de estudio, como decía, hay zonas que son específicas para algunas cosas.
Ya lo parietal, ¿cierto? Va mucho más asociado con lo que es el tacto, el gusto, el olfato, todos nuestros sentidos como tal. El occipital va más con lo que es la visión, ¿cierto? El reconocer, el yo miro algo y sé lo que es, ¿cierto? Lo reconozco. Y el temporal es aprendizaje, memoria, audición, lo que yo escucho, ¿cierto? Lo puedo integrar desde ahí. Vamos a ver un video cortito donde explica mucho más, ¿cierto? La función de cada una de estas partes de nuestro cerebro. Es importante para ver la siguiente parte. Así que le voy a poner pausa. Entonces veía mucho más con más detalle cada una de las zonas de nuestro cerebro. ¿Por qué es importante esto? A comentar enseguida. Me faltó mencionar, claramente están divididos por una división principal, ¿cierto? Como derecho, izquierdo, y aparte por estos lóbulos que son estas vueltecitas. Como decía, cada una de estas áreas tiene una función específica. Ya. Recuerden que esto como tal no entra en la prueba, es solo para comprender el contenido que viene más abajo. Entonces, ¿cierto? Si tenemos este cerebro que es, podemos saber qué es lo que hace cada una de las áreas. Cada una de ellas, ¿cierto? Tiene una función específica, si bien todo se integra en algún momento, entonces no solamente recibimos señales por de una de las zonas, ¿cierto? Sino que todo esto viene y va, esto muy, muy rápido. Pero como decía, para fines de estudio es así. Y hay una zona que es la encargada, ¿cierto? De ese tipo de procesamiento. En el cerebro de una persona con autismo, ya hay ciertas diferencias en cuanto a lo que es el funcionamiento como tal. Vemos que se trata de un diagnóstico ya, del neurodesarrollo. Y este neurodesarrollo está claramente implicado con lo que es nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, el cómo funciona, el cómo se forma nuestro cerebro. Entonces, hay diferencias. No lo digo yo, sino que lo dicen variados estudios. No todos los cerebros son 100% iguales, eso igual es importante mencionarlo, pero sí hay similitudes. Y en el caso de cerebros autistas que se han estudiado, ¿cierto? Se han encontrado diferencias que van un poquito más allá de las diferencias comunes. ¿Ya? Y esto, ¿cierto? Claramente va a llevar a que la forma en que nuestro cerebro trabaje también sea distinta. Entonces, ¿cierto? Se dice que las personas con autismo tienen dificultades para integrar la información en un todo general. Su cerebro se centra mucho más en los detalles. ¿Ya? Entonces vemos mucho una hiperfocalización. Esta hiperfocalización, ¿cierto? Nos dice, creo que ya lo habíamos comentado previamente, que nos podemos enfocar tanto en una actividad o un interés específico o en hacer solo una cosa en algún momento determinado, que dejamos de lado todo el resto que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos un cerebro que se centra mucho más en los detalles. ¿Ya? Es un foco, ¿cierto? Nosotros focalizamos, por ejemplo, puedo estar leyendo algo y voy a estar leyendo hasta que me termine ese libro. O simplemente voy a perder la noción del tiempo. Voy a estar haciendo una actividad, por ejemplo, hay una actividad con piezas muy pequeñitas. No sé si recuerdan estas actividades que eran como de formar como una figurita dentro de, como con un microscopio. Ya, es una cosa muy, muy compleja, pero tenemos personas con autismo que son muy buenos en ese tipo de actividades, que son de su agrado porque tienen esta capacidad que no todos tenemos. Hay algunas personas neurotípicas que también tienen esta capacidad de hiperfoco, no es exclusiva del autismo, pero se ve mucho más en autismo. Ya, podemos tener situaciones donde una persona puede estar tan sumergida en una actividad de su interés que se le puede pasar la hora, puede venir la hora de comer, ¿cierto? Y no se va a dar cuenta que pasó toda esa cantidad de tiempo realizando esa actividad. Pueden haber pasado horas en que yo comencé a hacer tal cosa. Ya, entonces, ¿cierto? Se ven muchas habilidades sobresalientes en áreas que son mucho más concretas. En matemáticas, ¿cierto? Se ven, porque la matemática, como ustedes saben, es igual en todos lados, la matemática es mucho más concreta. Ya, entonces vemos personas que son muy buenas en esto.
que son muy buenas con los números, actividades que van a ser siempre, tienen la misma finalidad, ¿cierto? No es algo tan abstracto. Ya, o en actividades como por ejemplo la que les comentaba, que es armar cosas que requieren mucha paciencia, mucha dedicación, ordenar los objetos de una manera determinada. Eso también va por este hiperfoco. Y en ocasiones el poseer cierta esta capacidad de focalizarse tanto en algún tipo de actividad o en algún tipo de orden, que los lleva a que si no se realiza correctamente o no lo realizo hasta el final, me produce mucha ansiedad o esta sensación de sentirme inquieto, ¿cierto? Por no haber dejado todo de una manera específica, de tal color, de tal forma, con tal forma, ya, eso se puede ver. Ya, va también muy ligado a la forma en que este cerebro, ¿cierto? Va a funcionar distinto. Ya, entonces, ¿cierto? También se habla de que son mejores en tareas visuales. Según un estudio científico de la Universidad de Montreal, o sea, se recogieron datos durante 15 años sobre la forma en que funciona el cerebro autista y descubrieron que efectivamente se organizaba de una manera diferente al resto de los individuos, en este caso neurotípicos. En el cerebro neurotípico tenemos esta capacidad que en algún momento fuimos adoptando de ser más automáticos en nuestro funcionar. Hacemos las cosas como por inercia en algún momento o inconscientemente. No nos damos cuenta, podemos estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿cierto? Y no nos damos cuenta en qué momento lo hicimos porque no estábamos conscientes en ese momento de que lo estábamos haciendo. O estábamos poniendo atención a otra cosa y hicimos un montón de cosas en ese momento. Por ejemplo, llegamos a nuestra casa, traíamos bolsas y a la vez nos llegó un mensaje y a la vez alguien nos saludó, ya. Entonces estábamos haciendo varias cosas a la vez. Lo hicimos de manera automática. Puede ser que hayamos bajado con nuestras bolsas y ya abrimos la puerta, entramos, dejamos las cosas, respondimos el mensaje. Y si nos ponemos a pensar y de repente decimos, ¿abrió la puerta o me la abrieron? Ya, no estaba sola, no, la casa no estaba sola. Yo traía las llaves y no sé dónde las dejé. Y así si somos conscientes, nosotros no somos conscientes todo el tiempo de todo lo que hacemos, porque hay cosas que las hacemos de manera automática. Nuestro cerebro está acostumbrado a tener esas conexiones fuertes. En cuanto a las cosas que hacemos varias veces, esto ya las tenemos, las hacemos de manera automática. Incluso a veces respondemos mensajes de manera automática. Ya son cosas que hemos ido aprendiendo. Ya, A mí me entonces, pasa, ¿cierto? profesora, cuando le echo llave a la puerta, cuando salgo, Ya, decir, ¿le eché llave o no? Me quedo con la duda, ¿y si le echaba llave? claro, y por lo general, ¿cierto? Uno vuelve a ver si le puso la llave y la llave está puesta, está con llave. Pero claro, uno lo hace y no se acuerda en qué momento lo hizo, porque uno no está 100% consciente todo el tiempo de todo lo que hace. Nuestro cerebro funciona así, ya, neurotípicamente. Es una diferencia con el cerebro autista. El cerebro autista funciona de otra forma. Esos automatismos no los vemos tanto. Ya ellos son mucho más meticulosos, quizás en algunas actividades, pero eso que hacemos nosotros comúnmente, ¿cierto? Que no sé en qué momento nuestro cerebro se entrenó para eso, ya no lo vemos en el autismo. Es una diferencia que se encontró. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Que este cerebro el cerebro autista era mucho más desarrollado en cuanto a lo visual versus un cerebro neurotípico. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si teníamos estos cerebros que ejecutaban todo mucho mejor, si había algún apoyo visual, ¿ya? Veíamos personas que eran muy buenas dibujando imágenes de memoria, ¿cierto? Mi memoria visual en este cerebro autista va a ser superior comparado con las personas de este estudio, ¿ya? Pero también habían otras diferencias. También habían diferencias en cuanto a lo que era interpretar, por ejemplo, las expresiones de las otras personas, que era lo que veíamos el otro día. Si soy tan bueno visualmente, soy superior, ¿cierto? Quizás a otra persona que estaba en el mismo estudio, entonces soy capaz de mirar algo, lo logro memorizar muy bien con solo verlo, porque mi cerebro ¿cierto? Está muy desarrollado en la parte visual. Pero soy muy malo quizás interpretando las expresiones que tenía el otro. No me di cuenta que el otro estaba triste, ¿ya? Entonces ahí, claro, hay una diferencia
grande, ¿cierto? De acuerdo a este estudio. Ya, entonces, ¿cierto? Esta área posterior de nuestro cerebro, que es la que procesa todo lo que es visual, el lóbulo occipital que les había comentado, ahí está, el lóbulo occipital, este de acá atrásito, ya, estaba mucho más desarrollado según este estudio, se dio cuenta de eso. Por lo tanto, ¿cierto? Esta información visual que se recibía para estos cerebros era mucho más desarrollada. Ya, entonces, claro, había muchas diferencias en cuanto a lo que era, a lo que era toda la memoria visual, el comprender las situaciones más visuales, pero también estaba esta dificultad en cuanto a lo que era reconocer la expresión del otro. Y si uno dice, claro, y si es bueno interpretando lo que ve, debiese ser bueno también, ¿cierto? Interpretando la cara que tengo el día de hoy, mi expresión, cómo me estoy sintiendo por la cara que tengo, ¿cierto? No estoy disimulando, estoy enojada. ¿Ya por qué? Quizás no lo comprendo también. Pero eso, ¿cierto? Es otra área la encargada de ver esta parte que es más emocional. Estamos hablando de memoria visual, pero lo que veo, ¿cierto? En el entorno, lo que veo en una pantalla, lo que veo en un texto. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo funciona este cerebro de las personas con autismo? Ya, vamos a ver nuevamente ese dibujito. Recuerden que ese dibujito es solo para acordarnos de qué zonas que son. Entonces vamos a ver que sí hay diferencias que son bastante marcadas. Teníamos, ¿cierto? Este pensador que era mucho más visual. ¿Ya? La información se procesa mucho más, mucho mejor en la parte occipital. El aprendizaje se da mucho más fácil si hay un apoyo visual. Si recuerdan que en en la clase pasada, de hecho en la primera clase, ya lo empezamos a decir, la ley, la ley TEA contempla que cuando se entregue alguna información también se entregue con apoyo visual si fuese necesario. Se utilizan también los pictogramas, que son estas imágenes, ¿cierto? Que igual nos mostraba el compañero en la clase anterior, no, la más anterior, ¿ya? Que siempre se busca y se aconseja acompañar la, la información con imágenes. Lo mismo que les comentaba delante, ¿cierto? Si estamos trabajando en la rutina y tenemos algo que es difícil de explicar, nos podemos apoyar con imágenes, lenguaje claro y las imágenes. ¿Por qué? Porque si tenemos este cerebro que esta corteza visual primaria, ¿cierto? Que es la parte occipital, está mucho más desarrollada, claramente la información va a llegar de una manera más fuerte a ese cerebro. Lo va a interpretar con ese apoyo que nosotros estamos entregando de una manera mucho más fácil, versus si nosotros solo hablamos. Hay personas que no tienen tanta dificultad en ese sentido, pero siempre se recomienda que no solamente se utilice el lenguaje, recordemos que hay dificultades también en lo que es la interpretación de lo que nosotros estamos diciendo, si no somos concretos al hablar, si quizás nosotros, y también estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hablar bastante y de repente nos vamos para otro lado, tomamos otro tema, empezamos a contar otra cosa, nos desviamos totalmente o entregamos mucha información. Ya, que eso es innecesario para un cerebro que tiene dificultades, ¿cierto? Para interpretar lo que nosotros estamos comentando, que estamos hablando. Entonces, ¿cierto? Entregamos la información de una manera más breve, algo preciso y, y nos apoyamos de algo visual, idealmente. Y así ese cerebro, ¿cierto? Que está más desarrollado, va a, va a procesarlo mucho mejor. También tenemos otra característica propia de este cerebro con autista, es la discriminación por patrones, ¿ya? Y esta mente especializada, ¿cierto? Mucho más visual. Nuevamente nos dicen, ¿cierto? Que este cerebro va a privilegiar el pensamiento visual. ¿Ya? Entonces vamos a encontrarnos con personas que tienen cualidades únicas en algún área. Un momentito, dame un segundito, por favor. Ahí sí.
Entonces, ¿cierto? Tenemos esta discriminación por patrones. Personas que, o pequeños incluso, que son capaces de armar puzzles, que nosotros decimos, wow, ¿cómo fue, tuvo tanta paciencia para hacerlo? Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos esta mente que es capaz de aislar, ¿cierto? Todos los demás estímulos, de mantenerse tan focalizada en una meta precisa, en formar, por ejemplo, estas figuras, ya vamos a encontrar, ¿cierto? Personas que en una etapa del desarrollo que uno esperaría que quizás no pudiese armar esta figura o este puzzle, ya lo hace con mucha más facilidad versus otro pequeño. Porque la mente, ¿cierto? Va a privilegiar mucho más el seguir estos patrones. También cuando les comentaba, ¿cierto? Que muchas veces vemos que generan un orden que es específico por colores, por tamaños, ¿ya? Y que eso, eh, el tener cierto ese tipo de orden, va a hacer que la persona se sienta mucho más relajada, ¿cierto? Porque así es mucho más fácil, ¿cierto? El poder interpretar toda la información que está. Ya ese orden visual y mentalmente esto le va a entregar mucha información favorable. Entonces, ¿cierto? Hablábamos de que la mente era mucho más visual, por eso nos apoyábamos con imágenes, idealmente, con estos pictogramas, que son estas imágenes que nos dicen las actividades que estamos realizando, vamos reforzando. También existe más de 100 genes ligados al autismo. No hay solo una causa de autismo, algo que ha estado en estudio por muchos años, sigue en estudio, aparecen teorías, aparecen otras, luego unas se juntan con las otras, ya algunas se van, otras vienen. Ya hay muchas variaciones genéticas, hay muchos componentes que nos dicen que eh, puede ampliar, ¿cierto? La cantidad de diagnóstico, hay muchos que nos dicen que esta causa está ligada a algo genético, esta no, vamos derribando mitos, ya no hay una causa específica para el autismo. Ya no es algo único, hay factores genéticos, hay factores que nos hablan sobre el ambiente, ya pueden haber muchas causas. También, ¿cierto? En este cerebro se observa una mayor conectividad in- interhemisférica. Esta mayor conectividad, como les comentaba, nuestro cerebro se divide principalmente en hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Ya? Y estos por encimita, ¿cierto? Tienen esta capa que es la que vemos aquí en la imagen, que serían que serían las cortezas. Entonces, si tenemos un cerebro que está dividido, ¿ya? No significa que esté partido a la mitad, sino que están unidos con él. En este caso, ¿cierto? Están unidos por esta conectividad interhemisférica, se da por una parte que se llama cuerpo calloso. Este cuerpo calloso ya es el que une mi lado derecho con el lado izquierdo. Es una conexión súper fuerte. Ya, pero acá se dice que en este cerebro con autismo esa conectividad es más fuerte que en un cerebro neurotípico. El enlazado que hay entre mi lado izquierdo y mi lado derecho es mucho más fuerte, hay mucha más conexión versus un cerebro sin autismo. Ya, entonces, ¿cierto? Este cuerpo calloso o este enlazado, digámoslo así, que une ambos lados de nuestro cerebro, ya, hace que las conexiones viajen mucho más rápido. ¿Ya? Si bien, ¿cierto? En una persona neurotípica, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con por ejemplo, los estímulos sensoriales. Si tenemos una sensación que viaja muy rápido y la respuesta de vuelta viaja muy rápido también, ya tiene mucho que ver con eso, porque nuestro cerebro autista funciona mucho más rápido, todo puede estar sintiendo muchas cosas a la vez, cosa que en un cerebro neurotípico, como ya lo sabemos, nosotros podemos discriminar patrones, podemos discriminar sensaciones, de repente si no estamos poniendo mucha atención, no sabemos cómo nos dimos cuenta que hicimos algo, como lo que hablábamos recién. Ya nosotros podemos estar expuestos a demasiados estímulos y simplemente ignoramos porque ya nuestro cerebro se acostumbra. En el caso del autismo, esta conexión superior que hay entre ambos lados
Esto nos dice que este cerebro funciona mucho más rápido. Y en cuanto a lo sensorial, sería que quizás estoy sintiendo todo en el mismo momento. ¿Ya? Y se me hace muy difícil, ¿cierto? Entrenar a este cerebro para decirle, no sientas todo a la vez, sino todo lo que estoy poniendo la atención. Ya, cosa que un cerebro neurotípico logra mucho más fácilmente. No cuando somos bebés sí sentimos todo y después van madurando. Pero en el autismo, por lo general, ¿cierto? Dura mucho más tiempo el sentir mucho más, nos cuesta un poco más, ¿cierto? El discriminar algunas sensaciones o discriminar algunos sonidos como tal. También esta conectividad que es mucho más fuerte, también nos dice que habla de las habilidades que hay en ciertas áreas comparadas con un cerebro neurotípico. También tenemos especialidad en algunas áreas que son específicas, personas que son genios en cuanto a lo que es informática, en cuanto a lo que son programas, ya ahí hay diferencias. Entonces, una de las teorías es que este cerebro funciona mucho más rápido. También se habla de que hay un mayor tamaño cerebral, pero el tamaño cerebral, esto se puede dar en diferentes zonas. A los 2 años de edad aproximadamente, nuestros pequeños todos nacemos con mucha cantidad de neuronas. Hay muchas, muchas, muchas neuronas en nuestro cerebro. Si uno busca en internet, por ejemplo, cómo son las neuronas en un bebé, va a haber mucha diferencia a cuántas neuronas hay en un cerebro adulto o en un cerebro adolescente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene muchas neuronas cuando nacemos. Y a medida que vamos creciendo, alrededor de los 2 años, se muere un gran porcentaje de esas neuronas. Pero es algo normal que sucede. ¿Ya? Y si nosotros queremos que nuestro bebé tenga para siempre todas esas neuronas, no sé si funciona. ¿Ya? Pero lo importante es que esas neuronas mueren porque ya no las necesita nuestro cerebro. Nuestro cerebro continúa, ¿cierto? Con las que logran hacer conexiones con otras y esas conexiones después van haciendo otras y a medida que vamos creciendo vamos teniendo esa misma cantidad de neuronas, ¿cierto? Y vamos aprendiendo una cosa nueva y va haciendo una nueva conexión. Ya las que mueren son porque necesitan morir. Entonces, se habla de que en estos cerebros con autismo, los que se han estudiado, hay un mayor tamaño en ciertas áreas. Y una de las teorías es que este mayor tamaño se da porque no existió o no se realizó al 100% esta poda neuronal que ocurre en el cerebro neurotípico. Acá, ¿cierto? Podemos ver cerebros donde no se murió toda esa cantidad de neuronas que se mueren naturalmente a medida que nosotros vamos creciendo. Acá, ¿cierto? Hay mucha cantidad de neuronas que siguió ahí, siguió haciendo conexiones. Entonces, ¿cierto? Eso puede explicar que este cerebro también sea más rápido. Esto puede explicar, ¿cierto?, que esta área visual, por ejemplo, tenga muchas más conexiones, porque en esa área, ¿cierto?, hay más cantidad de neuronas. Ya son estudios, ya no es algo que se me ocurrió a mí. Entonces, ¿cierto? Esa es una de las teorías que existen y que también se han estado revisando. Sobre el contacto visual. Como ya habíamos dicho, este contacto visual suele ser muy incómodo, ya como tenemos un cerebro altamente fuerte en cuanto a conexiones, en cuanto a desarrollo en la parte visual, el que me llegue, el mirar a alguien a los ojos es algo demasiado fuerte para mi cerebro como tal. Ya no es que yo mire a alguien y mis ojos se sientan incómodos, sino que mi cerebro, ¿cierto? La parte que procesa esa sensación, cuando llegó esa mirada y llegó hasta acá, hasta mi cerebro lo procesó y como mi cerebro es más desarrollado en esa parte, fue demasiado estimulante para mí. ¿Ya? Entonces, otra parte de esta dificultad en el contacto visual es porque mi cerebro con autismo, ¿cierto? em, tiene un mayor desarrollo en esa área. Mayor sensibilidad olfativa. También ocurre que en algunos cerebros con autismo hay una mayor sensibilidad olfativa o también puede haber menos. Esto comparado también con personas neurotípicas siempre. Ya pueden haber cerebros que procesan este estímulo sensorial olfativo mucho más fuerte comparado. Hay un estudio que era muy interesante donde habían aromas desagradables. Y en los niños neurotípicos, el aroma desagradable
simplemente ellos se alejaron, lo olieron y inmediatamente adiós. Pero en algunos niños con autismo, ellos continuaron exponiéndose al olor desagradable, porque era más lento ese procesamiento. Mira, y en otros casos suele haber confusión. Ya suele haber confusión porque pueden sentir algún aroma que sea que no sea tan intenso, pero en algunas personas con autismo ese aroma se vuelve el doble, llega a ser molesto, o alguno puede ser muy agradable, ¿ya? Pero sí, en algunas personas se ve esta mayor sensibilidad olfativa y en otros menos, pero se dice que es menos porque quizás ellos sienten distinto ese aroma que para otros desagradable. También puede ser. Ya, y la mayor conectividad del cuerpo calloso, ya lo habíamos comentado, es la mayor cantidad de que esté involucrado nuestros dos lóbulos. Ya que tenga. Es distintos estilos de transferencia de información también. Ya puede haber mayor comunicación entre al tener cierto esta zona de medio de cada uno de los hemisferios más unidas, con una mayor conexión, puede haber cierto, nuestra información va a viajar mucho más rápido. A eso se refiere. Y en cuanto a las adecuaciones y autonomía, claramente, si nuestro cerebro es distinto al tener autismo, si tengo áreas que van a ser más desarrolladas que otras, se privilegia el poder aportar a esas áreas que van a hacer que yo integre mucho mejor la información, ya entregar mucho más apoyo en la parte visual, quizás bajar un poco los estímulos, bajar un poco los aromas. ¿Cierto? Hay algunos pequeños, sobre todo, que no se acercan a algunas personas por el olor que tiene esa persona, aunque ese olor no sea desagradable para nadie, pero quizás ese aroma, ese perfume en particular, ese champú, ya para mí no es agradable. Olfativamente para mí es muy fuerte, para mí es un aroma que no sé identificar también, me inquieta un poco. Y puede ser que en algún momento algunos pequeños nos digan, no nos sintamos mal si esto ocurre, que algún niño nos diga, y siendo muy sincero, ¿cierto? Que nos diga, no hueles mal. Ya no se sientan mal por si sucede eso. Ya es algo común, yo lo he visto varias veces, a mí no me ha pasado personalmente, pero sí lo he visto. Y algunas personas claramente se sienten mal, pero a veces no es que uno huela mal por no haberse bañado, ya, sino que es por algún perfume que uno utilice y que se nos da cuenta que deja de usar ese perfume y nuestro pequeño puede que nos diga, pasemos desapercibido, no nos diga nada nunca más o que nos diga ahora sí, bueno, bien. Ya, así que ojo con eso. Ya. Entonces, ¿cierto? Las causas del autismo pueden ser muy diversas, las características también que nosotros tengamos van a ser distintas. Pero de acuerdo a los estudios, sí hay una diferencia en cuanto a al funcionamiento como tal de un cerebro. Este, mm, esta imagen que vemos acá nos habla del funcionamiento, ¿cierto?, de un cerebro con autismo y un cerebro neurotípico. En el cerebro que vemos a la izquierda, tenemos un cerebro neurotípico que podemos ver que tiene mucho más, al exponerse a un estímulo específico, tiene mucho más marcada la actividad en la parte celestita, ¿cierto? En cuanto a procesar lo que está escuchando. Ya, acá, ¿cierto? Estamos derechamente con un estímulo que es visual y también auditivo. Entonces tenemos, ¿cierto?, este primer cerebro, que es más celestito, que nos dice que está procesando, cuando se le entrega la información, está procesando mucho más lo que escucha. Lo vemos en celeste y lo que ve es esto casi en igual modo. Ya lo vemos que está casi equilibrado, ¿cierto? La parte no es tan grande el estímulo, está un poquito más activo el cerebro en la parte celeste, ¿cierto? Que es la parte donde está escuchando versus el mismo estímulo en un cerebro que es un cerebro autista, donde vemos una clara diferencia ya de lo que se está viendo está predominando. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte
la parte visual, ¿cierto? Está muy activa, ¿ya? Versus el procesamiento de lo que se está escuchando, que está en celeste, ¿cierto? Muy pequeñito ahí, esa es la parte que está activa, activa del cerebro cuando se está escuchando. Pero como también tenemos estímulo visual asociado, nuestro cerebro, ¿cierto? Está claramente muy activo en cuanto a lo visual, versus lo que está escuchando, que va a ser así tantito, ver, respecto a lo que se escucha. Entonces, ¿cierto? Se ve una clara diferencia en esta imagen, ¿ya? Porque acá, ¿cierto? En el cerebro neurotípico, lo que se escucha, ¿cierto? Y lo que se ve va a ser más o menos igual, va a predominar un poquito más lo que se escucha, quizá en algún momento. Va a ser como casi equitativo, versus el procesamiento de un cerebro autista que como lo vemos acá, lo que ve es algo muy amplio, a su cerebro se activa mucho en cuanto a obtiene ese estímulo visual, versus lo que escucha que va a ser mínimo. ¿Ya? Entonces claramente aquí está privilegiando lo que es lo visual. ¿Ya? Y esta imagen, que es cortita, voy a tratar de ser lo más breve posible para no pasarnos en la hora, pero estamos bien. Como les comentaba, había distintos sentidos. Nosotros siempre conocemos, hablamos de los mismos, que es el tacto, la visión, el olfato, mm, la audición, y se me queda uno, pero el gusto. Ya, siempre se me olvida. Entonces, ¿cierto? Lo que se conoce siempre son los cinco sentidos. Hoy en día hay muchos más sentidos porque claramente el estudio de nuestro cerebro avanza con el tiempo y hay muchos más estudios. Entonces, hoy en día ya no se habla solo de cinco sentidos, sino que ya van como en 10 o 12, ya ni recuerdo cuántos hay. Hay muchos sentidos. Ya, pero unos muy importantes que se trabaja mucho y se busca potenciar es el de propiocepción, el de interocepción y el sistema vestibular. Ya, el vestibular no lo incluí acá, pero para que lo sepan solamente, el sentido vestibular es como nuestro oído internamente, ¿cierto? Busca la posición correcta de nuestra cabeza respecto al suelo. Ya. El otro sentido importante es uy, la interocepción. Una pregunta antes. Los cerebros autistas no es que no escuchen, sino que se concentran tanto que bloquean la audición. Sí, es una de las teorías, que ese cerebro que es predominantemente visual, ¿cierto? Va a hacer que muchas veces nuestros pequeños estén más enfocados en lo que están viendo en un momento determinado o están teniendo algún otro estímulo, por ejemplo, puede ser que pareciese que no nos escuchan o cuesta que llamar la atención. No hay problema, Mariana. Ya cuesta llamar la atención a veces porque están muy concentrados en una actividad, su cerebro se cierra mucho en algún tipo de actividad específica, o puede ser que claramente la parte auditiva, sí, Mariana, no hay problema. Ya. Entonces la parte auditiva no va a estar tan desarrollada en algunos casos. ¿Ya? Entonces es importante, si tenemos un cerebro que es muy visual y nosotros estamos hablando y parece ser que no nos escuchase, teníamos la técnica que habíamos nombrado delante, ¿cierto? Que podemos tratar de llamar su atención, tratar de quedarnos en alguna parte donde nos pueda ver, o ofrecerle alguna clase de actividad que sea del agrado, para, ¿cierto? Entregarle unas instrucciones que sean más claras. Si nosotros estamos hablando solamente, puede ser que nuestro pequeño no nos esté escuchando en ningún momento. Ya, pero en cambio, si nos ve, si somos más demostrativos, más ilustrativos, ya vamos a tener la atención mucho más, de manera más fácil y va a fluir mucho más la comunicación también. Entonces, ¿cierto? Tenemos estos sentidos de propiocepción, ¿ya? Y la interocepción. La interocepción es un sentido que nos avisa cómo se siente nuestro cuerpo por dentro, que no somos conscientes, excepto, por ejemplo, si tenemos mucha hambre y ya nos suena el estómago. Ahí, ¿cierto? Ya es nuestra interocepción, ¿cierto? Que nos dice, este estómago está vacío. Y puede ser que nosotros solo lo escuchemos porque estábamos preocupados de otra cosa. Pero por lo general, ¿cierto? Nosotros sentimos cuando tenemos hambre porque sentimos como un vacío en el estómago, o si nos duele el estómago también lo sentimos. Ya, también si nuestro corazón está latiendo muy rápido,
también decimos, wow, mi corazón está acelerado. Ya no necesito estarlo tocando, sino que voy a saber que algo dentro de mi cuerpo no está funcionando al 100%. Entonces, ¿cierto? La interocepción es como nosotros sentimos nuestro cuerpo. Nos va a ayudar a ser conscientes de nuestra respiración, de la frecuencia cardíaca, si tenemos hambre, si tenemos sed. Perdón. Y por otro lado, tenemos la propiocepción, que nos ayuda a identificar cómo está posicionado nuestro cuerpo en el espacio. El primer dibujito que vemos aquí. Em, la propiocepción, perdón, le estoy mintiendo. Ya, ese dibujito no correspondía. Ya, pero la propiocepción es como si yo, por ejemplo, ya, yo ahora estoy sentada en una silla, si yo estuviese con los ojos cerrados en este momento y me pusiese a pensar en cómo está mi cuerpo en este momento, sin mirar la cámara, sin mirarme a mí, yo sé que estoy sentada en una silla, que tengo apoyados los codos en los apoyabrazos, que mis manos en ese momento, cuando estaba, comencé, ¿cierto? Que mis manos están a los costados, ¿ya? Sé que tengo puesta ropa, sé que tengo puestos zapatos, ¿ya? ¿Por qué? Porque soy consciente de mi cuerpo, ese sentido de propiocepción, porque me dice dónde está mi cuerpo ubicado en el espacio. Eso es simplemente la propiocepción. Es importante trabajarlo con nuestros pequeños cuando vemos que chocan mucho, que no son tan conscientes de su propio cuerpo. Ya, también cuando se trabaja la parte sensorial, es importante que nuestros pequeños logren identificar y sentir su propio cuerpo. ¿Qué está sintiendo este cuerpo? Ya, entonces, ¿cierto? Estos sentidos claramente van a ser sumamente importantes. Para trabajar lo que es la interocepción, el cómo me siento yo por dentro. Bueno, es importante primeramente trabajar la interocepción porque podemos encontrarnos con pequeños que les cuesta mucho identificar si algo les duele o que están muy cansados de pronto y siguen. Y al saber cuando el cuerpo necesita tomarse una pausa o cuando este cuerpo no se siente tan bien, ya, y sepan cómo transmitirlo también. Podemos encontrarnos con pequeños que les va a doler mucho algo y no nos vamos a dar cuenta quizás por la carita que tienen, pero si nosotros les preguntamos no nos van a decir nada. Si preguntamos, ¿te duele algo? No, no nos van a decir, sobre todo si no hay em, no hay mucho lenguaje oral. Entonces, ¿cierto? Es importante practicarlo y con este tipo de actividades, ¿cierto? Que es el reconocer cómo se siente mi corazón, cómo están mis pulmones, estoy respirando cuando me toco el pecho, ¿cierto? Cómo se infla este pecho, cómo baja. Acá me toco la guatita, cuando respiro también se infla la guatita. Ya, hay muchas actividades que se pueden utilizar y este tipo de actividades como las que ven aquí tienen, por ejemplo, un corazón que está tranquilo, un corazón que está agitado, ¿ya? O un corazón que está latiendo demasiado lento porque quizás, y también lo vamos asociando con momentos. ¿Ya? Quizás este corazón está tan tranquilo porque me estoy quedándome dormido, ¿ya? O este corazón está saltando mucho porque porque ya nos vamos a la casa y me están esperando con algo rico, estoy contenta, ¿ya? O corrí mucho y este corazón se siente de tal forma. Ya, entonces, ¿cierto? Para trabajar lo que es esta interocepción es importante identificar diferentes, si yo, por ejemplo, eh, toco toco mi mano, sé que está calentita, sé que está fría, para identificar ese tipo de cosas. Ya, y la propiocepción, ¿cierto? Es para saber dónde está mi cuerpo ubicado en el espacio, claramente. Tiene muchas actividades como sentarse en estos balones terapéuticos, ya, todo ese tipo de actividades sirve mucho para trabajar lo que es la propiocepción. Recordemos que es importante que nuestros pequeños no estén chocándonos todo el día, ya que ellos sean conscientes de si algo me duele. Ya, entonces, hasta aquí vamos a llegar porque estamos en la hora. Dame un segundito, por favor. En recordatorio, tenemos evaluación el día de hoy, así que voy a pasar la asistencia.
rapidito, para que no se atrasen. La evaluación abre a las 9:30, para que tengan un tiempecito los que quieran hacer la hora, ¿cierto? Y va a estar abierta hasta mañana a las 10 de la noche. Les doy un media horita más y recuerde que si no puede ingresar a la evaluación, si no puedo hacerla, em, tiene la opción de rendirla en el plazo extraordinario que se va a dar a conocer ya la próxima clase, creo, o a más tardar se va a dar a conocer el día martes. Eh, Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. De nada. Yesenia Arancibia, Presente, profe. gracias. Hay algunas personas que no voy a nombrar porque me comentaron que no iban a estar presentes, así que ellas ya estaban ausentes. Así que si hay alguien al final que no nombré y estaba presente, me avisa, por favor. Mariana es la persona que se tenía que retirar, ¿verdad? Que no le quedaba batería. Sí, profe, y Lilian también, no sé qué Lilian. Ah, chuta, ya. Gracias. Vamos a tener presente también. Susana Belmar, ah, Luzvenia Barra, Presente, profe. gracias Luzvenia. Mira, que hay personas que se justificaron. Lilian Carrasco puede ser. Presente, profesora. Yo Ah, estoy ya, súper. presente. Entonces, Lilian Carrasco está presente. Perfecto, muchas gracias. Jennifer Cortés, Presente, gracias Jennifer. Milton González, Milton, Presente, profe. gracias Milton. Maciel Jara, Maciel. Daniela Ormazábal, Daniela Ormazábal. Carla Macaya, Presente, profe. gracias Carla. Ida, no sé si pudo ingresar finalmente, tenía problemas para ingresar. Sí, sí, profe, estoy acá. Ah, ya, super Ida. Gracias. Jessica Morales, Presente, profesora. gracias Jessica. Paola Muñoz, Paola Muñoz. Ana Núñez, Presente, profesora. gracias Ana. Disculpe, sí, Gracias. Sí. no encontraba el botón para decir Paula Muñoz presente. Ah, Paola, ya, super. Sí, Ya Paola está perdón. lista, no se preocupe. Ya, Lilian Olivares entonces no está presente. Y Dayan Ortiz, Presente, profesora. gracias Dayan. Dame un momentito. Claudia Parada, Claudia. Ángela Poloni, Presente, profesora. gracias Ángela. Fernando Quijada, Fernando. Catalina Ramírez, Presente. gracias Catalina. Silvia Rojas, Presente, profe. gracias Silvia. Profe, Fernando Quijada estaba aquí. Ah, Profe, Fernando, ya, no se sí, preocupe, lo que está pasa es presente. que no No se, podía desactivar el micrófono. Ya. Es- ya, no se preocupe, Fernando, está presente. Jimena Rojas, Jimena Presente, Rojas. profe. Presente. Ah, se escucha bajito Jimena, ya está presente, no se preocupe. Jocelyn Rubio, Jocelyn Rubio. Presente, profe. Ay, ya está presente Jocelyn. Javiera Ulloa, Javiera Ulloa. Génesis Valladares,
Presente. Gracias, Génesis. Romina Vázquez. Romina Vázquez. Presente, profe. Ay, ya. Presente, Romina. Gracias. Paulina Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Ya, ¿alguien no nombré? ¿Alguien está presente y no nombré? ¿Alguien? ¿No? Ya. Entonces, hemos finalizado. ¿Alguna Profe, pregunta? Tabata Sí, diga. Jerez, Tabata. Tabata Jerez había escrito. Sí, es que las personas que escribieron en el grupo de WhatsApp, yo los revisé todos delante y ya los dejé justificados en algunos casos. Entonces, claro, si no era la situación, bueno, siempre recomiendo revisar de todas formas la asistencia, porque puede ser que a mí se me pase en algún momento revisar algo, ya, pero cuando justifican, Tabata estaba presente, ya. Así que en el caso de Tabata, claro, en el caso de ella sí lo voy a corregir, no se preocupe, Tabata, cuando finalicemos lo veo. Ya, cuando justifican los dejo, los dejo la justificación de inmediato. Ya, así que Jocelyn Rubio, voy a revisarlo. Ya no recuerdo Jocelyn, pero lo voy a revisar igual. Ya tengo a Tabata Jerez y Jocelyn Rubio. Ya, así que como recomendación siempre revisar su asistencia, cualquier diferencia me lo comenta. Ya, si no hay más consultas, la evaluación va a estar abierta a las 9:30 para que lo puedan ingresar con tiempo, ¿cierto? Y en el caso de que no puedan rendir dentro del plazo, va a estar ese plazo extraordinario que les comentaba, pero si tienen otra prueba pendiente, también va a quedar para esa fecha solamente. Ya, así que podemos descansar. Que tengan buena noche. La clase la voy a subir en 2 partes, ya porque se cortó el video de antes, que va a haber parte 1 y parte 2. Que estén súper bien, que descansen. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien.